clase vamos a hacer bastante menos. La semana pasada, como no hubo clase el viernes, éramos un montón. ¿Van haciendo las prácticas? ¿Las van llevando más o menos al día? Bien. ¿Les resultan muy largas las guías? Bueno, sí, sí, decime. Bien, el cronograma, bueno, ya lo vieron la primer clase, está colgado en la plataforma, hay un montón de temas que tenemos que ir viendo. Hoy vamos a empezar con las estructuras. En realidad quedan, digamos, de acá al primer parcial, tienen dos tipos de estructuras, las de decisión y las de repetición. Las estructuras de decisión las vamos a ver hoy, las de repetición las vamos a ver entre la semana que viene y la que sigue. Esa es una sola guía, es un solo tema dividido en 2 semanas. Y después tenemos, me mataron porque no tengo el cronograma acá, pero creo que tenemos 2 semanas inclusive de repaso antes del parcial. Si las prácticas les resultan muy largas, vayan dejando, si van dejando algún ejercicio, fíjense de no dejar siempre los últimos, que por ahí son los más complicados. Vayan dejando uno por medio, donde ya entendieron lo que se explicaba en los primeros ejercicios, sigan con los de abajo. Igualmente, los que se quedan a la práctica, bueno, los que se quedan el martes o los que asisten a la práctica del viernes, al menos 4 ejercicios de la práctica de la guía se resuelven junto con los profesores. Eso también les ayuda y los van a ir adelantando. Yo puse compartir, pero no puse nada. Vamos a empezar con... vamos a ver cuántos somos, 59. Y acá ya quedan 28 los últimos minutos, así que bien. Bueno, traten de no dejar todo para último momento. Si las prácticas las van llevando al día y más o menos las van realizando y van entendiendo los temas, llega el parcial y es cuestión de rendirlo nada más. Y tengan en cuenta de que los temas se van integrando, es decir, que necesito los temas de la semana, entender los temas de la semana pasada para entender lo de hoy. Si hoy empezamos y tenemos dudas sobre qué es una lectura, una escritura o una asignación, ya va a ser todo mucho más complicado. El tema de hoy, como les decía, son estructuras de decisión. Vamos a ver las estructuras, una decisión o sentencia condicional, como es una simple, la sentencia if then else, estas mismas sentencias pero anidadas, y la sentencia case, que es una bifurcación múltiple. No se asusten con los nombres porque no es tan complicado. Vamos, no me achique esto. Si tienen alguna consulta, vamos a ir haciendo entre todos. Si tienen alguna consulta, me preguntan, me hablan o me escriben por el chat que yo acá lo veo. Vamos a comenzar con un ejemplo. Supongamos que tenemos un ejercicio que nos dice ingresar un número por teclado e indicar si es par. Nos da un ejemplo que si ingreso el 1, no tiene que hacer nada el programa. Si ingreso el -2,
tiene que indicarme que el número que ingreso es par. Si me ingresa el -8, me tiene que indicar par. Si ingresa el 5, no tiene que hacer nada. Si ingresa el 0, tiene que ingresar. El 0 me tiene que indicar que es par. Vamos a comenzar. Con el encabezado del programa vamos a tener una sección de variables, un begin y un end punto de que finalizó nuestro programa. Vamos a analizar el problema. Dice, ingresar un número por teclado e indicar si es par. Es decir, que lo primero que tengo que hacer es ingresar el número por teclado. Vamos a poner un cartel al usuario que diga, ingrese un número y vamos a leer ese número. Bien. Número vamos a declararlo como integer para no complicar nada. Y bien, resolvimos la parte del ingreso de datos. Ingrese un número por teclado. Ahora tengo que indicar si es par. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Sería un write line que diga el número es par, algo así. Pero no lo tengo que hacer siempre. Cualquiera sea el número que me ingresa. Lo tengo que hacer solamente si ese número que ingresó es par. Si no, no tengo que hacer nada. Entonces, para este tipo de circunstancias, es decir, que tengo que tomar una decisión, que lo que tengo que hacer tiene una condición, es decir, lo tengo que hacer solamente en un caso y en otros casos no, están las estructuras de decisión. Una estructura de decisión es el if, lo escribo con mayúscula para que vean las palabras reservadas, se puede escribir en mayúscula y minúscula. If una condición, por ejemplo en nuestro caso es la condición, es que el número mod 2 sea igual a 0, then. Para que yo saber, repasemos un cachito lo que sabíamos hasta ahora, para yo saber si un número es par, su división dividido 2, el resto me tiene que dar 0. ¿Bien? Entonces, si el resto de la división de mi número dividido 2 es 0, quiere decir que ese número es par. Entonces, ¿qué tengo que hacer? WriteLine, par, o el número es par, o el número ingresado es par, algo así. Entonces, esto ya es una estructura, no es una sentencia. ¿Puede ser not odd? Sí, genial, también. Con odd, ¿se acuerdan la función predefinida de Pascal, odd, odd, que significa impar? Entonces, si yo hago not odd de número, not odd de número, me va a decir, va a ejecutar el if solamente para los pares. Porque si es impar, con el not de adelante me lo hace, digamos, el verdadero me lo convierte en falso y no entra. Si es par, esto me da falso, con el not de adelante me lo convierte en verdadero. De cualquiera de las dos formas, le vuelvo a esto porque así hacemos la prueba de escritorio. Pero de las dos formas está bien. El tema que tenemos que ver acá es que esto es una estructura que ejecuta esta sentencia solamente si esta expresión lógica es verdadera. Bien. Vamos a hacer una prueba de escritorio. Ya habíamos hecho pruebas de escritorios con sentencias parecidas a estas en la primera clase cuando veíamos lo de los algoritmos. Sí, es el mismo código que escribimos recién,
Si fuera con el not odd, acá tendría el not odd. Esperen que ahí no veo el chat. Vamos a hacerlo. Bueno, acá tenemos un lote de pruebas, no hace falta que lo hagamos todos los lotes de prueba. Ingreso un número, readline número, leo un número, leo el 1. Sigo. Y número mod 2 igual a 0. Número mod 2 es igual a 0, número vale 1. 1 mod 2 es igual a 0, false. Falso. Entonces, no hago nada y termino mi programa. Bien. Vamos a ver, supongamos que esto es una raya, ¿no? Y vamos a ejecutarlo con otro valor de entrada. Vamos a ejecutarlo con el menos 2. Ingrese número, readline número. Leo número menos 2. If número mod 2 igual a 0, número ¿cuánto vale? Menos 2. Mod 2 es igual a 0, sí, verdadero, true. Entonces escribe par. ¿Se entiende? Si esto se cumple, ejecuto lo que sigue. Si no, no ejecuto nada. Y así lo puedo hacer con el resto de los lotes de prueba. Vamos a volver al ejercicio. Vamos a compilarlo, lo compilo bien y lo vamos a ejecutar. A ver si nos da lo mismo que recién en la prueba de escritorio. Pongo 1, no hace absolutamente nada. Lo ejecuto de nuevo, le pongo menos 2, me dice par. La salida es que el número es par. ¿Bien? Vamos a ver, esto es lo que sería lo que llamamos el diagrama de flujo, es decir, nuestro programa se viene ejecutando y llega a una condición. La condición puede ser verdadera o puede ser falsa. Si la condición es verdadera, ejecuto una o más sentencias y continúo con el programa. Si la condición es falsa, directamente continúo con el programa. Bien, viéndolo del otro lado, estas sentencias solamente se ejecutan en el caso de que la condición sea verdadera. Si no se cumple esta condición, continúa el programa sin ejecutar nada. Y la sintaxis de la decisión o sentencia condicional simple es if, que es la palabra reservada que vimos hoy, una expresión lógica que nos va a dar verdadero o falso, porque es una expresión lógica, y la palabra reservada then. Si la expresión se cumple, se ejecutan estas sentencias. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Entendimos esto? ¿Bien? Bien, 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 así. Genial. Entonces, ya sabemos cómo hacer cuando tengamos un problema en el cual algo lo tengamos que ejecutar solamente si se cumple una condición. ¿Qué pasa si tenemos otro tipo de problema? Parecido a este, pero distinto. Ingresar un número por teclado e indicar si es par, hasta ahí sería igual que el anterior, o impar. Vamos a hacerlo. Vamos a empezar. Bien. Vamos a comenzar igual que en el otro ejemplo. Teníamos que ingresar un número al teclado, write un número,
Vamos a leer el número. Número tipo integer. Bien, read key, bueno, se podría poner, no, read key, ¿saben lo que hace el read key? El read key les permite leer un solo carácter. Entonces, donde leen ese carácter es leer una sola tecla. Donde leen ese carácter o esa tecla, ya sigue, no se queda esperándose a char integer. Pero bueno, no importa, era readline y yo lo escribí mal. Bien, podemos comenzar como hicimos antes. If número mod 2 igual a 0, then readline par. Bien, acá solucionamos la mitad, resolvemos la mitad del problema. Ahora, ¿qué pasa si no es par? Bueno, la estructura de decisión if tiene otra palabra reservada que es else, que ejecuta las sentencias que contiene cuando no se cumple la expresión lógica o cuando da falso la expresión lógica del if. Entonces, readline impar. Entonces, acá, ¿qué tenemos? Tenemos un if, una expresión lógica que preguntamos si la dividido 2 el resto es igual a 0. Entonces, si esto es positivo, ejecutamos esta sentencia. Y si esto es falso, ejecutamos esta otra sentencia. Lo podemos leer de otra manera. Si el número, digámosle a todo esto si el número es par. Si el número es par, entonces escribo par. Si no, escribo impar. Y acá una aclaración, que van a ser dos porque me olvidé una aclaración en el if anterior, es que antes del else nunca va punto y coma. Porque yo pongo punto y coma acá y con este punto y coma termino toda esta estructura. Entonces este else queda de la nada. Entonces nunca antes de un else va un punto y coma. Recuerdan que el punto y coma separa sentencias. Bueno, si yo termino el if con un punto y coma acá, esto me queda colgado. Igual va a dar error de compilación porque no va a tener a quien asignar, el compilador no va a saber de quién es ese else. Y otra cosa es la indentación. Me acuerdo que creo que en la primera o la segunda clase alguien me preguntó por qué escribía en los algoritmos que escribíamos en pseudocódigo, así con palabras en castellano, digamos, en un lenguaje más informal, que yo escribía el if y algo, bueno, lo escribía como un sí, lo escribía más adentro. Bueno, esto se llama indentación. Son sangrías que se dejan para facilitar la lectura del código. Es decir, que facilita la legibilidad. Cuando yo agarro el código, veo qué es lo que, fíjense ustedes a simple vista, ven qué es lo que se ejecuta si esto es positivo y qué es lo que se ejecuta si es negativo. ¿Bien? Es muy importante la indentación porque a la vista ven qué es lo que hace cada estructura. Vamos a compilarlo, vamos a ejecutarlo, ejecutamos de nuevo con un 1, nos dice impar. Ejecutamos, el otro era -2, el número, nos dice par, bien. Ejecutamos con 5, creo que había un 5, impar, ejecutamos, vamos a ejecutar de nuevo con 0, nos dice par. ¿Bien? Vamos a hacer la prueba de escritorio de esto. Tenemos acá el mismo código
y vamos a empezar con el menos 8. Porque el 1 y el 5 ya lo hicimos, y el 0 en la ejecución. Ingreso un número, leo un número, menos 8. Menos 8. Pregunto, if número mod 2 igual a 0, bueno, número vale menos 8. Menos 8 mod 2 es igual a 0, true. Entonces escribo par. Vamos a hacer como recién, supongamos que esto es una raya, vamos a hacer con otro número. Vamos a hacerlo, donde tengo un código, con el 3. Ingreso un número, readline número, leo el 3. Número mod 2 igual a 0, número vale 3, mod 2 igual a 0, mod 2 es 1, es igual a 0, no, falso. Esto no se cumple. Entonces, ¿qué hago? Me voy a esta línea, escribo impar. ¿Bien? Veamos cómo es el diagrama de flujo. Yo vengo ejecutando mi código, llego a una condición. La condición es verdadera, ejecuto una o más sentencias, o un grupo de sentencias. La condición es falsa, ejecuto otro grupo de sentencias, mutuamente excluyentes. Yo en la ejecución, en una ejecución de mi código, o ejecuto este grupo de sentencias o ejecuto este otro. ¿Bien? Y la sintaxis es agregarle el else a la sintaxis de recién. Tengo la palabra reservada if, una expresión lógica, la palabra reservada then. Si la expresión lógica es verdadera, ejecuto mi sentencia o mi grupo de sentencias 1. Si la expresión lógica es falsa, si no, ejecuto lo que le sigue al else. Las sentencias que le siguen al else. ¿Bien? ¿Alguna pregunta hasta acá o vamos? ¿Se entiende hasta acá? Sí, profe, una pregunta. ¿Por qué capaz que no tiene mucho que ver con esto, pero por qué en el título al lado del programa hay un espacio? No, no es un... ¿Se puede ahí? No, sí, no se puede un espacio. Esto no es un espacio, es un guión bajo, que fíjense que se escriben los guiones bajos en Jenny no se los muestra. Hagámoslo ahí. Ah, ok. Está bien. Fíjense si escriben a un nombre o una variable, a veces, así como les digo que la indentación facilita, los guiones bajos complican. ¿Ven? Acá tampoco lo escribí y no lo veo. Yo acá tenía así, decisión else. Si esto lo copio y lo pego acá, fíjense que acá tampoco se ve, pero acá sí, decisión guión bajo else. Pero, y está muy bien la pregunta, no se pueden poner espacios en el nombre de los identificadores. Genial, gracias. Sí, puede ser lo del esquema de colores, sí, lo de los guiones bajos. Otro esquema de colores y se ven los guiones bajos. Bien, puede ser, sí. Y en cuanto a la pregunta de Lucas, dice si dentro del if querés poner más de una sentencia. Solo la última lleva punto y coma, no. Es lo que vamos a ver ahora. Si yo necesito poner, pero ya que preguntan, lo adelantamos, si yo dentro del if, que sería acá, o dentro del else, quiero poner más de una sentencia, tengo que poner begin cuando comienzan todas mis sentencias y end cuando terminan. Vamos a verlo acá. Si yo quiero poner write line o write
este número no, podemos poner número. Esperen, que ya... Punto y coma. Y acá queremos poner el número. Bien, escribo el texto. El número que el usuario ingresó por teclado es, y en el otro renglón, par. Bueno, en este caso tengo que poner punto y coma acá y punto y coma acá. Yo les recomiendo que lo pongan este punto y coma. En realidad, en todo, tanto en estructuras como en el programa, en todo el programa en general, el punto y coma, un punto y coma antes de la palabra end, ya sea el end punto o ahora que vamos a tener begin y end adentro del código, el punto y coma anterior es opcional. Es decir, puede o no estar. Yo recomiendo que esté porque para no confundir, porque en el único caso que no tiene que haber punto y coma es este que puse yo acá, por ejemplo. ¿Bien? Compilamos, ejecutamos, pongo el 6 y me dice el número 6 es par. ¿Bien? ¿Se entiende? Yo tengo adentro del if mi sentencia 1. ¿Es más de una sentencia? Bueno, tengo que encerrarlas entre begin y end para que el compilador sepa dónde termina el if. Y si en el else también tengo más de una sentencia, pasa exactamente lo mismo. Tengo que poner begin y end. Adentro del begin y el end, a ver, si esto es positivo, si esto es verdadero, va a ser todo lo que esté entre el begin y el end. Ya sean escrituras, asignaciones, otras sentencias, lo que sea que tengan que poner. Y adentro del begin y el end van los puntos y coma como corresponden. Luego cada sentencia un punto y coma. Sí. Después de ese end que está ahí, no le pueden nada. ¿Cómo? Después de ese end que está ahí, no se pone ningún punto ni nada. No se pone punto y... No, punto no. Punto es solamente el end final. Y punto y coma no se pone porque lo sigue un else. Y si yo pongo un punto y coma acá, es lo mismo que cuando decíamos, no los quiero confundir, pero cuando decíamos acá. No, cuando decían en el código como estaba escrito antes. Sí, si yo pongo un punto y coma acá, finalizo mi if. Y este else queda colgado y nadie sabe de dónde sale. De nada. Bien, ¿se entendió lo del begin y el end? ¿Sí? Bien. Sigamos un poquito más. Bien. Supongamos que tenemos este otro ejercicio que es bastante parecido, pero en vez de pares impares son positivos y negativos. Ingresar un número por teclado e indicar si es positivo, negativo o cero. Bien. Vamos a empezar. Vamos a ponerle anidamiento. Una palabra sola. Begin y el end punta. Ingresar un número por teclado e indicar si es positivo, negativo o cero. Bueno, acá nos da unos ejemplos, los positivos, los negativos y el cero que me diga que es cero. Vamos a empezar. Write, ingrese un número. Y readline, número. Bien.
Vamos a declarar número de tipo entero. Bien, ya leí el número. Ahora tengo que indicar si es positivo, si es negativo o cero. Vamos a comenzar con lo que ya sabemos. Vamos a comenzar con los positivos. If número es mayor que 0, then, esto es muy parecido a lo que veníamos haciendo recién. No, punto y coma no. Si es mayor a 0, ponemos los positivos. Si no, y acá tenemos un problema. Si no es positivo, es decir, si no es mayor a 0, es porque es menor o igual a 0. Y yo no tengo que hacer una única sentencia o grupo de sentencias. No es una sola tarea la que tengo que hacer si es menor o igual a 0. Hay algo que tengo que hacer si es menor a 0 y algo que tengo que hacer si es igual a 0. Entonces lo que puedo hacer, lo que se llama anidar estructuras, es usar una estructura dentro de otra. A ver, llegamos, leí el número. Si el número es mayor a 0, me escribe positivo. Si es menor o igual a 0, pregunto, si número es menor a 0, then escribo negativo. ¿Bien? Y si no, ya no tengo que preguntar de nuevo, porque ya descarté los positivos, ya descarté los mayores a 0, ya descarté los menores a 0. Si el código llega a ejecutarse acá es porque el número es un 0. ¿Bien? Entonces acá lo que yo hice fue anidar dos estructuras de decisión. El anidamiento se puede hacer tanto adentro del if como adentro del else. Adentro del else es como que se ve mejor. Descarto primero los positivos, es decir, si son los mayores a 0. Si son mayores a 0, escribo positivo. Si no, bueno, descarto los menores a 0. Y si no, ya no tengo otra opción. Si el código, si yo llego a ejecutar este writeLine, es porque el número que ingresó es un 0. Bien, acá tenemos, esto sirve para condiciones mutuamente excluyentes. Es decir, el número es mayor a 0 o es menor a 0 o es igual a 0. El número nunca va a ser mayor y menor a 0 a la vez. Y cada una de estas expresiones lógicas desata, digamos, sean verdaderos o falsos, desatan acciones distintas. O escribo por pantalla que es positivo, o ejecuto esta otra sentencia. ¿Bien? Como decía, el anidamiento es el uso de una estructura dentro de otra. En este caso tenemos un if anidado, es decir, un if que es la sentencia de otro if, o de un else. En este caso sería de un else. Y el else siempre corresponde al if más próximo, dentro del mismo bloque. ¿No? Si yo, bueno, después van a tener códigos más complicados, pero es siempre del último if del mismo bloque. Sí, el else le corresponde. Profe, sí. Ahí yo lo estoy probando y escribo el negativo con el signo menos del teclado, me da que es positivo. Y si lo escribo con el guión, me da bien.
¿Se entendió? No, no te entendí. A ver, decime nuevo. Si escribo el número negativo y en el signo negativo lo pongo con el menos del Sí. teclado, me da como que el número es positivo, como que no lo reconoce. Y si le pongo el guión, me da negativo. Vos al signo menos que le decís con el guión es el que tenés al lado del punto. Claro. Y Bien. si lo pongo con el de restar, Del me teclado, da que es un número positivo. del teclado numérico. Sí. Bueno, pero ahí debes tener algún tema de configuración del teclado, que no te está reconociendo el menos. Entonces vos le pones un 6 y te lo toma, no te reconoce el menos y te toma el 6. O sea, lo escribe igual en la pantalla. Claro, sí, te lo escribe en la pantalla, pero no lo está reconociendo el compilador no, al ejecutar, no le está llegando a la ejecución el signo menos. Pero si lo pones con el otro, sí, entonces ahí ya es un tema de teclado, no es que vos le estás... A ver, primero, no es un tema de programación, no es un tema de que haya un error en tu código. Porque si lo pones con el menos del que que también es un menos, ¿no? Que vos le decís el guión, te compila, te ejecuta bien. Sí. Bien. Vamos a ejecutar este. Ejecuto con un 4 y me da positivo. Ejecuto. Tengan en cuenta esto que no sé quién hablaba, que decían, si no le funciona y el código está bien, que por ahí el signo no lo está reconociendo. Le pongo menos 4, me da 4. Lo ejecuto con el 0 y me dice 0. Profe, ¿te paso una consulta? Sí. Ponele que, en este caso no se puede, pero ponele que haya un número que cumpla dos de las condiciones. ¿Qué pasaría ahí? Ponele No. que no te da nada. En realidad, si tenés, llegás a tener alguna condición así, ahora no se me ocurre ninguna, pero llegás a tener una condición así, te va a entrar en la primera, porque la primera que le da positivo, supongamos ¿no? que somos unos genios e inventamos un número que sea positivo y negativo a la vez. Sí. Bien, entonces, entra en la primera y listo, ejecuta esto y todo el resto de esto se suele llamar escalera, todo el resto de la escalera se ignora porque ya ejecutó esto. En el caso de que existiera alguna condición que se cumplan las dos, entra en el primero. Igual en los este tipo de if anidados solamente para condiciones mutuamente excluyentes. Pero supónganse que no es algo tan sencillo como esto que es número mayor o menor a 0, sino que tienen varios, una condición más compleja con AND, con OR, y que o porque está mal, o porque el ejercicio es así, o porque está mal escrita la condición, puede entrar, cumple dos de las condiciones, va a ejecutar la primera, porque donde cumple el primer if, que la primera expresión lógica que le da positivo, ejecuta esas sentencias. Bien, vamos a verlo en donde tengo acá, en el diagrama de flujo. Bien, vengo con la ejecución de mi programa, llevo una condición. Si la condición puede ser verdadera o falsa, si es verdadera, ejecuto un grupo de sentencias y continúo con mi código. Si la condición es falsa, pregunto por otra condición, que a la vez puede ser positiva o negativa. Si es positiva, tiene su grupo o ejecuta su grupo de sentencias, y si es falsa, o continúa, o en nuestro caso también hacía algo. Ejecutaba su grupo de sentencias. Y la sintaxis es if, expresión lógica, then,
ejecuta las sentencias de la expresión lógica 1 verdadera. Si es falso, ejecuta otra sentencia. Fíjense que acá en la sintaxis puse un if más, un nivel más de anidamiento. Nosotros teníamos, si era mayor a 0, ejecutaba algo. Si no, si era menor a 0, ejecutaba algo, y si no, directamente escribía que era 0. En este caso, a la vez se puede volver a preguntar. Esto mismo, no sé si alguno tiene intención de preguntarlo, pero esto mismo no lo podemos hacer, pero sí se les puede ocurrir hacerlo desarrollarlo con sentencias con estructuras de decisión, es decir, con if secuenciales. Es decir, no lo escribo para no confundirlos, pero if número mayor a 0, den escribir positivo, punto y coma. If número menor a 0, entonces den escribir negativo, abajo. If número es igual a 0, den escribir 0, punto y coma. El resultado sería el mismo. Porque si el número es mayor a 0 me va a escribir positivo, si es menor a 0 me va a escribir negativo, y si es igual a 0 me va a escribir 0. Pero el programa sería ineficiente, porque el procesador va a tener que ejecutar todas las sentencias de decisión sin importar cuál sea el resultado. Es decir, va a tener que ejecutar 3 if seguidos sin importar el resultado de cada uno de los if. Si yo ingreso el número positivo, fíjense, si yo ingreso un número positivo, el procesador lo único que hace es preguntar, es este if. Este otro if solamente lo hace si es negativo 0. Fíjense que en una estructura como esta, que tengo 3 if anidados, esta expresión lógica 3 la va a evaluar solamente si esta le dio negativa y esta le dio negativa. Pero si esta le da positivo, hace este if y nada más, todo esto lo ignora. Entonces el programa es mucho más eficiente. Bien, y la prueba de escritorio, en realidad vamos a hacerla es muy similar a la anterior. Bueno, este programa es distinto de los pares e impares, así que tenemos otras columnas. Pero ingreso un número, le ingreso el 1, leo un número, si número es mayor a 0, número es mayor a 0, verdadero, true. Entonces escribo positivo. Y listo. Todo esto lo ignoro. Supongamos que ingresa el -2. Lo vamos a ejecutar con el -2. Ingreso un número, readline número. Ingreso el -2. Número mayor a 0, -2. ¿Es mayor a 0? No, falso. Entonces ejecuto el else. El else comienza. ¿Número es menor a 0? Sí, es menor. No, acá estoy. Número vale -2, es menor a 0. Verdadero. True. Y entonces, si es verdadero, escribo negativo. Y muy similar es si vamos a ejecutarlo con un 0. Ingreso un número, readline número, leo el 0. Número, ¿es mayor a 0? Número vale 0, es mayor a 0, false.
Entonces ejecuto el else. El else me dice, otra vez, if número es menor a 0, 0 es menor a 0, false. Entonces ejecuto el else. El else me dice, write line 0. Escribo un 0. ¿Bien? Fíjense, esto son varias expresiones lógicas. Voy teniendo en un if anidado varias expresiones lógicas. Donde una es verdadera, se ejecutan las sentencias asociadas a ese if. ¿No? Si esta es verdadera, se ejecuta esto. Si esta es verdadera, se ejecuta esto. Si esta es verdadera, se ejecuta esto. Si ninguna es verdadera, se ejecuta el último else, siempre y cuando esté, porque este else es opcional. Si yo acá tuviera un punto y coma y acá tuviera un punto y coma y este else no existiera, si no me cumple ninguna de las tres expresiones lógicas, no, la estructura hace que no se ejecute nada. ¿Bien? No, acá me preguntan si no me faltó un false en el 1. A ver, ejecuto de nuevo. Ingreso un número, leo el 1. 1. Número es mayor a 0. Número es mayor a 0. 1 es mayor a 0, verdadero. Bien. Entonces escribo positivo. Escribo positivo. Una vez que la expresión lógica me da positivo, ejecuto lo que las sentencias del if y el resto lo ignoro. Entonces nunca llego a preguntar esto. Por eso no me faltó ningún false. ¿Bien? Bien. Bien, vamos a dejar algo quieto, así ven. Acá me parece que es el lugar donde mejor se ve. Bien. Y esta es todo lo que tenemos en cuanto a la estructura de decisión if. Es decir, repasemos. Tenemos el if simple que hace if y ejecuta algo. Lo podemos utilizar con un else, un if. Si es verdadero hace algo y si no hace otra cosa. Y el if anidado que va descartando posibilidades hasta terminar, ¿no? De todas las posibilidades que tiene. Tengan en cuenta una cosa. Al ser, por ejemplo, en este caso, ¿no? Cuando son mutuamente excluyentes las expresiones lógicas. Este caso, número es mayor a 0. Si no, número es menor a 0. Yo acá no necesito preguntar si número es igual a 0. Es redundante. Porque si llegué a este else es porque era un 0. ¿Bien? Estos no son más que if uno adentro del otro. Entonces, si tengo una sola sentencia, la escribo sola, y si tengo más de una sentencia, las tengo que encerrar entre begin y end, al igual que lo que vimos recién. Bien, ¿alguna consulta hasta acá? ¿Se entendió?
No, hasta ahora no, bien. ¿Se acuerdan la clase pasada que vimos un ejercicio que decía determinar las raíces de una ecuación cuadrática y escribimos todo este código? ¿Se lo acuerdan? Que alguien me preguntó qué pasaba si el discriminante, es decir, si lo que el discriminante era negativo, entonces yo hacía la raíz cuadrada de un negativo, que ¿cómo lo resolvía? Yo les dije que no lo resolvía, que lo teníamos que resolver nosotros, pero la clase pasada no lo podíamos hacer. Vamos a hacerlo ahora sí podemos. Repasemos por si alguno no estuvo o no se acuerda. Nosotros la semana pasada teníamos un ejercicio, hicimos un ejercicio que decía determinar las raíces de una ecuación cuadrática. Y lo resolvimos de esta manera. Ingresé los coeficientes de la ecuación cuadrática, leíamos A, B y C como coeficientes y después calculábamos como R1 B cuadrado más raíz cuadrada del cuadrado de B menos 4AC sobre 2A y calculábamos la raíz 2 igual pero con el menos. Y escribíamos raíz 1 y raíz 2. Solamente lo podíamos ejecutar con raíces cuadráticas que supiéramos que tenía raíces reales. Si tenía dos raíces reales, me daba las dos raíces reales, y si tenía una sola raíz real, me daba dos veces la misma raíz. Si tenía raíces complejas, nos daba un error y se nos colgaba el programa. Repaso a muy grandes rasgos una ecuación cuadrática tiene dos raíces reales. Si el discriminante, es decir, lo que está abajo de la raíz cuadrada, es decir, b cuadrado menos 4ac, es positivo, si el discriminante es 0, quiere decir que tiene una sola solución real, una sola raíz, y si el discriminante me da negativo, significa que las soluciones no son números reales, que son números complejos. Entonces, vamos a arreglar este programa para poder utilizarlo. Ingrese los coeficientes de la ecuación cuadrática, queda como está, leo A, leo B, leo C. Bien. Vamos a hacer así y vamos a borrar todo el resto para que no nos confunda. Vamos a calcular el discriminante, que es b cuadrado menos 4 por a por c. Bien, vamos a tener, que esto significa que tenemos una nueva variable, que es d. Y una vez que tenemos el valor del discriminante, ¿qué se les ocurre que podemos hacer? Evaluar si es positivo o negativo 0. Perfecto. If d mayor a 0, perfecto. Seguimos acá. Esto lo tengo que checar un poquito porque al final no leo todo el chat. If d, ver si es menor a 0, dice alguien, es muy bien. Si d es, vamos a empezar con mayor, es mayor a 0, then significa que tiene dos raíces reales. Entonces, ponemos begin y end, porque vamos a tener más de una sentencia. Vamos a calcular R1 y vamos a calcular R2. R1 va a ser menos B más, así se ve, la raíz cuadrada SQRT del discriminante. Cierro este paréntesis para todo lo que es para la división, sobre 2 por A.
Bien, lo escribí bien porque menos b más raíz cuadrada de d, un paréntesis, otro paréntesis y 2 por a. Bien. Y esto sería, la segunda raíz sería con el menos, la raíz cuadrada. Una vez que tengo las dos raíces cuadradas, muestro por pantalla R1 es igual a R1, son números reales, así que vamos a ponerle 5, 2, punto y coma, y R2 es igual a R2, punto 5, punto 2, así que, bien, perfecto. Entonces, si mi ecuación tiene dos raíces reales, me muestra las dos raíces reales. ¿Qué pasa si no? El discriminante no es mayor a 0. Quiere decir que es menor o igual. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Lo mismo, pero que el if multiplica. Bien, primero lo que tengo que hacer es discriminar los dos casos que me quedan. Yo hasta ahora separé nada más el discriminante mayor a 0, es decir, separé las ecuaciones que tienen dos raíces reales. Ahora tengo que separar las otras dos, los otros dos casos. Hablamos de qué casos tenemos, después vemos qué hacemos adentro. Me queda, si no es mayor a 0, quiere decir que es menor o igual. Entonces puedo preguntar si el discriminante es igual a 0, then, bueno, tengo que escribir, tengo que calcular la raíz y tengo que mostrarla por pantalla. ¿Se entiende hasta acá? Entonces, si el discriminante es mayor a 0, le calculo y le muestro las dos raíces reales. Si el discriminante es igual a 0, calculo y muestro la única raíz real que tiene. Y me queda el else. El cuadrado, a ver qué... Bien. El cuadrado, en la fórmula de D no tendría que ser B por B, porque es B al cuadrado. Bueno, el cuadrado lo calculo como SQR. Esto significa B cuadrado menos 4AC. El B cuadrado lo puedo calcular así, o lo puedo calcular B por B. Sí, cualquiera de las dos formas, y esa es la pregunta. No, porque al ser una multiplicación, si fuese una suma, sí, pero al ser una multiplicación no hace falta. En esta, bien. Claro, sí, bueno, esto sí, menos b sobre 2a porque esto es 0. Esto ya lo sé que es 0, sí. Vamos va entre paréntesis. Cuando ve, a ver, voy repasando todas las respuestas. SQR de b significa b cuadrado. Es lo mismo utilizar la función predefinida de Pascal, SQR,
que hacer B por B. Y de paso les aclaro, por si no se acuerdan, que SQRT es la raíz cuadrada. El 2 por A no es necesario que esté entre paréntesis porque es una multiplicación. Si fuese una suma, sí tendría que estar entre paréntesis. Y después, bueno, esto ya lo arreglé, que me dijeron que le estaba poniendo, eso por copiar y pegar, el cuadrado, estaba calculando el cuadrado, la raíz cuadrada de 0 y no era necesaria. Bien, bueno. Profe, una duda. Sí, Cuando divide 2 por A, tendría que ir en paréntesis, porque si no primero dividiría y después multiplicaría. sí, igual sería lo mismo. Pero, a ver, si ustedes tienen dudas, le ponen los paréntesis. Pero esto ejecuta. No lo tengo para mostrárselo. No ¿se acuerdan de la... A ver, no quería perder mucho tiempo en esto, pero la clase pasada no tuvieron las... Sí tengo la clase 2. Tienen la misma precedencia. Así que si multiplica, en realidad primero multiplica, porque dentro de la segunda precedencia van en este orden. Entonces, primero multiplica y después divide. Igualmente, al ser multiplicaciones y divisiones, no habría problema. Igualmente, si tienen alguna duda, excepto que pongan 50 paréntesis, cada variable entre paréntesis, algo que sea ilegible, no pasa nada por poner paréntesis. ¿Tiene mayor precedencia? Igual no, ahora después sabemos lo de los paréntesis, ahora ya se los dejo. No se pierdan por el tema, digamos, matemático del if. ¿Bien? Bueno, si es positivo, calculo y muestro las dos raíces reales. Si es negativo, pregunto si no es positivo, quiere decir que es menor o igual a 0, pregunto. Si es igual a 0, calculo y muestro la única raíz real que tiene, si no directamente vamos a escribirle right line imposible. Bien, entonces veamos la sintaxis. Si esto se cumple, tengo un begin y un end para todo este grupo de sentencias. Si no, tengo solamente un if que termina con este punto y coma, que en la parte positiva ejecuta un grupo de sentencias que está entre begin y end, y en la parte negativa ejecuta una sola sentencia que termina con punto y coma. Compilamos, vamos a ejecutar, ingrese los tres coeficientes, 1, menos 5 y 1, y me da 4,79021. Si ejecuto con 1, menos 2 y 1, me da una sola raíz real igual a 1. Y si ejecuto con 5, 2 y 1, me dice que la ecuación tiene raíces complejas. Más allá de las raíces de la ecuación, tenemos que ver quiero que vean la estructura del if. Y siempre que tengamos, recuerden que siempre que tengamos que ejecutar más de una sentencia, ya sea
en el if o en el else, tiene que estar encerrado entre punto y coma. Entre begin y end. Bien. ¿Se entendió hasta acá? Habíamos visto ya el diagrama de flujo y la decisión. ¿Alguna consulta hasta acá? ¿Se entendió? Bien. Sí. Mientras refrescamos un poco la mente. ¿Qué le pasa? Bien. Sigamos. Supongamos que tenemos este otro tipo de ejercicio. Nos dice escribir un programa que ingrese un carácter, en este caso no es un número, es un carácter, y lo clasifique en letra mayúscula, letra minúscula, dígito, símbolo arroba o otro carácter. Vamos a ver cómo lo podemos resolver. Vamos a empezar. Bien. El programa empieza muy parecido a los anteriores. Vamos a poner un write. Ingrese un carácter. Punto y coma, me faltó la comilla del comienzo. Bien. Es un carácter y acá es punto y coma, los dos puntos. Y vamos a leer ese carácter. Bien. Carácter va a ser de tipo char. Bien. Hasta acá nada nuevo, ¿no? Mostramos por pantalla un cartel que diga ingrese un carácter y readline carácter. Ahora yo tengo que evaluar el carácter para ver si es una letra mayúscula, minúscula, un dígito, una arroba u otro tipo de carácter. Lo podría hacer con if anidados, porque son mutuamente excluyentes, todas estas categorías, o es mayúscula o es minúscula, o el carácter que sea que ingrese va a estar en uno solo de estos grupos.
Entonces puedo preguntar si está dentro de ese rango, es tal cosa, es mayúscula, si está en otro rango es minúscula, si no, si es dígito, igual que hicimos con las raíces o con el positivo, negativo y cero. Pero en Pascal contamos con otra estructura que es, se llama de selección múltiple, que es un case, que es el case. Y se utiliza cuando el programa debe seleccionar entre una cantidad variable de acciones y no utiliza una expresión lógica como hacía el if, sino que tiene un selector. Vamos a ver, yo se los escribo y lo vamos viendo. Una palabra reservada case, un selector, en este caso va a ser carácter, palabra reservada of, y la sentencia case termina con end. Bien, lo vamos a escribir ya para no olvidarlo, porque es algo fácil de olvidar. Entonces, yo dentro del case le tengo que decir, si carácter está entre la A y la Z, que haga una o un determinado grupo de sentencias. Y acá entra el begin y el end como en cualquier otro, como en el if. En este caso lo único que va a tener que hacer es escribir por pantalla mayúscula. Si el carácter, es decir, el selector que tengo acá, está entre la A y la Z, writeLine minúscula. Entre la A y la Z minúscula, ¿no? Sí. Para marcar un intervalo. O sea que va desde la A a la pongo dos puntos. Sí. El 2 puntos quiere decir que comienza con A y va hasta la Z. Esto, solo dos. Dos, sí, dos. Gracias. Si es un 0, y fíjense que yo acá al 0 le pongo comillas, porque estoy hablando de caracteres. De hecho, mi variable carácter es de tipo char. Entonces, si está entre el 0 y el 9, writeLine dígito. Si es el símbolo arroba, acá no tengo un rango, es solamente si es el símbolo arroba, escribo símbolo arroba. Si no, teníamos letra mayúscula, letras minúsculas, dígitos, arroba, y si no, otro tipo de carácter. Y el case, al igual que el if, tiene un else, que significa que si carácter no logró entrar en ninguna de estas listas de constantes, bueno, entonces que escriba otro carácter. Vamos a compilar y vamos a ejecutarlo. Ingreso un carácter, le ingreso la A, me dice minúscula. Le ingreso la B, me dice mayúscula. Le ingreso el 5, me dice un dígito. Le ingreso el más, me dice otro carácter, porque no entró en ninguna de la lista que yo le definí, y me quedaba el arroba, ¿no? Y le pongo arroba, y me dice símbolo arroba. ¿Bien? El case, así como lo vemos, es muy lindo, tiene un montón de restricciones que ahora las vamos a ver.
Profe, una pregunta. Sí, El punto y coma que está arriba del else. No sé si va. no, Bien. perdón, tienes razón. Lo compiló, en realidad lo compiló porque es un case, pero no, tiene razón, no sé quién fue que habló, el punto adelante el else no va a punto y coma. Muy bien, menos mal que están atentos. Entonces acá tenemos el diagrama de flujo. Viene mi programa ejecutándose, tengo un valor selector y varios casos posibles. Caso 1, caso 2, caso n. Para cada uno de esos casos realizo un determinado grupo de sentencias. Si este valor selector no logró encajar en ninguno de estos casos, se va para otro caso, que sería el else, y ejecuta otro grupo de sentencias. Al igual que el if, el else del case es opcional. Veamos el ejemplo. Si yo no pongo este else y termino con end, vamos a hacerlo, control X, compilamos y ejecuto. Si ejecuto con un valor que tengo dentro de mi lista de constantes, no hay ningún problema. Ahora ejecuto con el más y como no tengo un else, no hace nada. ¿Bien? El else siempre es opcional. Y vamos con las restricciones. La sintaxis es palabra reservada case, un selector, palabra reservada off. Lista de constantes y para cada una de esas constantes la o las sentencias que se deben ejecutar. Else, reiteramos, es opcional, pero puede tener la palabra reservada else con las sentencias que le correspondan, digamos, al descarte, y termina con la palabra reservada end. El selector, la variable que oficia de selector, debe ser de un tipo ordinal. Puede ser char, puede ser un número entero. No puede ser un número real. El listado de constantes es o un rango o una sola constante o un listado tipo, pongámosle que le ponemos acá, vamos a hacer otro caso, que sea símbolos matemáticos. Entonces ponemos más, coma, menos, coma, por, coma, dividido, 2 puntos. Entonces, mi lista de constantes puede ser un rango, una lista de constantes o una sola constante. ¿Bien? Cada constante debe ser única. Yo no puedo tener acá, por ejemplo, la A o pongamos la B, que no la tengo. Si el carácter, una constante puede estar solamente en una de las entradas. ¿Bien? No puedo tener que si esa haga tal cosa y si esa también haga lo mismo. Cada constante debe ser única dentro del case. ¿Qué más? No, nada más. Si el selector no encuentra dónde encajar, realiza las sentencias que están en el else y el que están, pero recuerden, lo más importante es no puedo tener rangos, no puedo poner, supongamos que sea numérico, que sea entero, no puedo poner mayor a 5, haga tal cosa, menor a 5, digamos. Este ejercicio no lo puedo, no.
hagamos el anidado. Este ejercicio, por más que sea entero, no lo puedo realizar con un case. No puedo poner mayores a ceros, menores a ceros, iguales a ceros. Igual a cero sí, pero el mayor y el menor no. Sí, rangos de char o de números, pero si empieza y termina. Yo por más que sepa el rango de un tipo, no le puedo poner todo el rango. ¿Bien? Esas son las restricciones. ¿Se entendió? ¿Alguna duda? Profe, ahí, poner el listado de sentencia, perdón, en el listado de constantes no puedo poner, ¿cómo se llama esto? Una función lógica. Bueno, Sí. Vos me decís que el selector sea... Sí, ordinales, los lógicos son ordinales. No los dije como ejemplo, pero sí. Yo puedo poner, si caracteres de tipo booleano, puedo poner que si es verdadero haga algo y si es falso haga otra cosa. Lo que pasa que en ese caso seguro que vas a usar un if. ok, Pero sí te lo compila y anda bien y está correcto. bien. Y ahí me había confundido, había vuelto a cometer el mismo error del punto y coma. Y ya lo corregí. Gracias. De nada. ¿Alguna otra duda o se entendió? Hola, profe, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, decime. No me quedó claro un concepto que vos usaste que era igualmente excluyente, o no entendí muy bien eso cuando hablabas. Que sea mutuamente excluyente. Yo te decía que en el if... Esperan porque me perdí. Por ejemplo, en este if anidado, que sea mutuamente excluyente quiere decir que si está en el grupo de los mayores a cero, seguro no está en el grupo de los menores a cero o en el grupo del igual a cero. Claro, Que buenísimo. ingrese, a ver, acá no porque va a ingresar al primero, pero en el caso del case, que evalúa a todos, mutuamente excluyente, que tienen que ser las constantes, quiere decir que si yo la A mayúscula, o al ser esto un rango, la B o la C mayúscula, la tengo en este grupo de constantes, no la puedo tener en otro, porque ahí ya no sabe qué hacer. En un if anidado, bueno, de última va a ejecutar el primero y como no ejecuta el resto, no se entera, pero en un case sí, en un case evalúa todas las posibilidades. Entonces, mutuamente excluyente quiere decir que si cumple con una condición, no cumple con ninguna de las otras. Genial, buenísimo, gracias. Bien. Bueno, y nos quedó un ratito. A ver, hagamos una revisión de todo y nos queda un ratito para hacer un ejercicio integrador. Vimos la sentencia if, que ya a esta altura de la clase es una pavada. El if podía tener un else. Vamos a verlo desde acá, así no nos confundimos con los ejercicios. Vimos la sentencia if. El if podía tener un else, quiere decir que la parte negativa también podía tener un grupo de sentencias. Si la expresión lógica es positiva, realiza algo, si no, realiza otra cosa.
las sentencias de decisión o condicional anidadas, quiere decir que adentro, si es verdadera, a partir de una condición, si es verdadera realiza un grupo de sentencias, si no, tiene otra condición. El anidamiento puede estar tanto de la parte true como de la parte false. Y vimos este ejemplo, que de hecho el ejemplo que nosotros vimos tenía sentencia de los dos lados, tanto true como false. Íbamos evaluando expresiones lógicas y en la primera que cumplía, es decir, que me daba verdadero, realizaba las sentencias y descartaba todo el resto. Y después vimos la sentencia case, que es una bifurcación múltiple, que tengo un valor selector y evalúo con muchos casos de constantes que sean iguales a ese selector y ejecutaba en cada caso una sentencia distinta, y en caso de tener un else y de que el selector no encajara en ninguno de los casos posibles, ejecutaba las sentencias del else. Dijimos que el selector debía ser un tipo ordinal, es decir, un número entero, un char, un boolean, y las listas de caracteres debían ser de consonantes, perdón, ya digo cualquier cosa. La lista de constantes debían ser mutuamente excluyentes, que la cláusula, que el case tenía una opción else, que, bien, es una opción, puede no estar, es opcional, y con las sentencias a realizar en el caso de que el selector no concuerde con ninguna de las listas de constantes. Bien, si quiero que no, en el case no puedo poner mayor y menor. Si yo quiero hacer que para el valor menor a 20 haga una cosa y para el mayor a 40 haga otra, tengo que hacer un if. If valor menor a 20, then hago lo que considero que tengo que hacer. Y si el valor, si no es menor a 20, me fijo si es mayor a 40. No lo puedo hacer con un case. Es más, si vos tenés para menores a 20, menores de 20, que hacer algo, para entre 20 y 40 hacer otra cosa, y para mayores a 40 hacer otra, también lo tenés que hacer con un if. Un if anidado, si tenés tres valores. Bien, solamente rangos de valores, lista de valores o valores solos. Sí. En realidad, no sé cómo sería tu... podés usar 20-30, digamos. No sería el ejemplo que decía Ciro, que decía menores de 20 y mayores de 40. Pero sí, si para entre 20 y 30 tengo que hacer una cosa, y entre 40 y 50 otra, y entre 50 y 60 otra, sí lo puedo usar. Así como lo escribiste vos si es carácter. No. No se puede hacer un case, entonces no. Para el caso de Ciro no se puede hacer un case, se tiene que hacer un if. Un if anidado. Por eso el case es muy lindo, es muy útil, tiene un montón de ventajas, pero tiene también un montón de restricciones. Es mucho más lindo a la vista, es mucho más fácil entender esto que hacer esto con un if anidado. ¿Bien? Mirá, ya desde el momento en que están entre comillas son caracteres, lo del 20-30. Y no números. El case puede usar solamente números enteros. Números reales no. Y si están entre comillas, recuerden siempre que son caracteres. No sería carácter, sería string, pues ya son dos caracteres el 20 y el 30. Supongo que quien dijo el ejemplo estaba hablando de números. Si mi carácter
si en este caso se llama carácter, ¿no? Si mi variable opción es byte, y yo acá tengo byte, tengo opción, digamos, no tengo más todo esto, puedo poner que esté entre 20 y 30, vamos a hacerlo. Esperen que borro todo esto. Al else. Si es 2030, line, paso 1, y con el paréntesis, acá tenemos que ponerle opción, cambié todo el ejercicio. $20, 30, 31, porque no me puedo pisar, 40, 41, que tenía que cambiar el 1, no el 4, 50, caso 1, caso 2, caso 3, compila, carácter ya no lo uso más. Ingrese un carácter, que sería ingrese un número, 55, entró al else. ¿Por qué entró al else? Porque era entre el 20 y el 50, entonces entró al else. Tengo de 20 a 50 que ingresar. 44, caso 3, está bien, porque entre el 41 y el 50 me entró el caso 3. 23, caso 1, 30 y pico. 36, caso 2. 12 entró al else, porque no entró a ninguno de estos. Bien, este ejemplo es con byte, con rangos. Vamos a ponerle 100, 2 puntos, y es que copio porque si no, caso 100. Compilo, ejecuto, le pongo 100 y caso 100. Es decir, en este rango vamos a poner el 50, ya lo tengo, 60, 70 y 80, caso lista. Vamos a hacer así, de caso 1 de un rango, caso 2 de rango, caso 3 de rango, y en todos me comí. ¿Me entienden lo que estoy haciendo? Le estoy poniendo que la salida, para entender, especifique un rango, 20 a 30, caso 1. Este es un caso lista, y este es caso único, 100. Entonces, esto, el rango del 20 al 30 me va a mostrar esto, el rango del 31 al 40 me va a mostrar esto, del 41 al 50 me va a mostrar esto. Si son los números 60, 70 u 80, va a ser listas, me va a mostrar caso lista. Y este es un caso único. Y ejecutamos, y vamos a poner, el 100 ya lo habíamos puesto, vamos a poner el 60, caso lista. ¿Ven? Todas las posibilidades que podemos tener. Rangos, listas, casos únicos, y en este caso, este ejercicio lo hicimos o lo inventamos con una opción de números enteros. El de ter era con un tipo char. ¿Bien? Sí. Vamos a hacerle 10, 20. 10, 20, 19, coma. Entonces, si está entre el 10 y el 19, dan rango lista.
entre el 10 y el 19, entre el 20, bueno, vamos a poner 18 si salteamos números, porque si no sería lo mismo que poner entre el 10 y el 30. Le pongo 15 y me dice caso 1, rango lista, le pongo 25 y entra al mismo rango. Profe, tengo una pregunta. Sí, Ahora, porque no son caracteres, no van las comillas. claro. o- No. En los caracteres, ya sea char o sea string, va entre comillas. Los números no van entre comillas. Por eso en el caso anterior los caracteres nos aparecían en naranja, al menos en mi configuración de colores aparecían en naranja, y ahora los números nos aparecen en verde, pues son distintos tipos. Genial. Y cuando hicimos dígitos en el problema anterior, ahí lo pusimos entre comillas. Porque eran números, porque en realidad el de los dígitos íbamos del carácter 0 al carácter 9, no del número 09. Porque eran caracteres, eran tipo char. Por eso estaban en... Si lo poníamos sin comillas, nos daba un error de tipo. Genial, gracias. Bien. Bueno, vamos a un caso que ya lo que hicimos ya resulta fácil. Un ejercicio para integrar todo lo que hicimos hasta ahora. Tenemos escribir un programa Pascal que, a partir del ingreso de dos números y un operador, que puede ser suma, resta, multiplicación y división, devuelve el resultado de la operación. Bien. Program clase 3, punto y coma. Vamos a tener variables, begin y end punto. Me dice, escribir un programa Pascal que a partir del ingreso de dos números y un operador me devuelve el resultado de la operación. Vamos a escribir ingrese dos números. Vamos a leer número 1 y número 2. Vamos a definirlos, a declararlos como variables de tipo real. Tenemos una división real, entonces para no complicar, vamos a definir todas las variables de tipo bien. Ingrese un operador y vamos a readline, a leer un operador. La variable operación o operación va a ser de tipo char, es un carácter. ¿Con qué estructura lo desarrollarían? Con un if anida. A ver, ¿qué es lo que tengo que evaluar? Empecemos un paso antes. Para poder realizar la operación, ¿qué es lo que tengo que evaluar? ¿Los números o la operación que tengo que realizar? El operador, muy bien. Bueno, para evaluar el operador, la variable operación, es decir, el operador, para evaluarlo y ver qué operación hago o qué devuelvo con un case. Perfecto. Entonces vamos a hacer un case. Un case porque, a ver, me sirve porque tengo 4 posibilidades y en las 4 tengo que hacer cosas distintas. Es de tipo char. Es mutuamente excluyente. Si me ingresa una suma, no me ingresa una multiplicación. Entonces las condiciones están dadas para hacer un case. Entonces el case era, la sintaxis era case. El selector, que sería nuestra variable operación, off, y terminaba con un end.
que lo vamos a poner para no olvidarlo. Bien, ¿cuáles son las posibilidades de operación? Me puede ingresar una suma, me puede ingresar una resta, me puede ingresar una multiplicación o me puede ingresar una división. Bien, ¿qué hago si me ingresa una suma? Bueno, muestro por pantalla. Vamos a hacerlo más lindo, vamos a poner número 1 más número 2 es igual a número 1 más número 2. Como estos son reales, le ponemos un formato. Entonces, según la operación que ingrese el usuario, si me ingresa el signo más, yo voy a escribir el contenido de la variable número 1 más el contenido de la variable número 2 igual y el valor de número 1 más número 2. Si me ingresa una resta, voy a hacer algo muy parecido, que va a ser número 1 menos número 2 igual número 1 menos número 2 con un formato. Si me ingresa una multiplicación, número 1 multiplicado, número 2, 2 puntos, 5, 2 puntos 2. Bien. Me falta este punto acá. Bueno, hasta ahí está bien, entendemos lo que hacemos. Si es una suma, sumo los números, si es una resta, los restos, si es una multiplicación, los multiplico. Y si es una división, ¿tengo que hacer lo mismo con la división? Primero habría que ver que la división de... O sea, que el divisor sea más chico. Bien, no, que sea más chico o más grande no importa, porque me estoy haciendo números reales, me van a dar números decimales, si es más chico. El tema sí es que el denominador sea distinto de 0. Número 2 debe ser distinto de 0. Si yo le escribo directamente la división y mi número 2 es igual a 0, me va a dar un error. Y hoy lo sabemos solucionar, no estamos en la clase pasada que teníamos que hacer las raíces de las ecuaciones que conocíamos. Hoy lo podemos solucionar. Entonces, ¿recuerdan que habíamos dicho que con un if? Perfecto. If, si teníamos más de una sentencia o una estructura dentro del case, tenemos que poner beginning.
Entonces, if número 2 es distinto de 0, then, sí, hago while line y todo este choclo. Número 1 dividida. Número 2 es igual a número 1 dividido número 2. Yo puedo tirar esto acá porque ya sé que número 2 es distinto de 0. Y si no, error división. Entonces, ¿qué le falla? Entonces, suma, hace esto, si es resta, si es división, evalúa, si es distinto de 0. Divide y muestra y divide, sino de error. Entonces, si de división ya lo que le vamos a hacer, vamos, si es del case, eso en realidad no es un operando, es un operador. Operador incorrecto. Yes. And puse un punto y coma, adelante un else que no corresponde. Y ahora, ¿qué pasa? Tengo una... Gracias. División 6 dividido 3, división 6 y 3. Dividido me dice 6 dividido 3 igual a 2. Bien. ¿Qué pasa si le pongo un 5 y un 3? Le pongo dividido, me va a dar 1,67. Bien. Le tenía que poner un número cualquiera y un 0. Le elijo la división y me dice error división por 0. ¿Qué pasa si ejecuto y le pongo, ¿qué hice? Dos números cualquiera y le pongo una letra. Me dice operador incorrecto. Bien. Una vez me entró al else del case, otra vez al else del if,
Bien. ¿Alguna duda? ¿Algo que no se entendió? Sí, ahí sí los paso. ¿Se entiende bien en qué momento entra el else del case, en qué momento entra cada uno de las listas de consonantes y en qué momento entra el else del if? Pongo de nuevo para ver acá. En la plataforma, en la parte de la teoría de la clase de hoy, van a encontrar bien detallados cuáles son todas las restricciones que tiene el case. Y bueno, toda la teoría van a encontrar. Pero por ahí yo nombraba y decía las restricciones del case y no quedaron del todo claro. ¿Ninguna pregunta? Quedaron todos mudos. Con esta teoría pueden hacer toda la guía 3. Recuerden no atrasarse, si no pueden terminar, como me decían hoy al comienzo de la clase, si no pueden terminar las guías, al menos entender bien los temas para poder entender los temas de la clase que sigue. Profe, tengo una pregunta de unos ejercicios de la guía anterior, de la 2. Bien, vamos a ver, ¿alguien tiene alguna otra duda de esto? Ahora a partir de las 14, en la práctica tienen tiempo para hacer todas las consultas y ver ejercicios. No es que no te la pueda responder, sino a ver si alguien tiene alguna otra duda o algo sobre el case, sobre el if, sobre la sintaxis. ¿Ninguna duda? Bien. Bueno, mientras esperamos a los profesores de la práctica,